Quiero, mi amado hermano, explicarle el día de hoy acerca de los principios para tener victoria. No sé cuántos tal vez están buscando o están deseando victorias, o están pasando un momento tal vez de lucha, de dificultades, de prueba, donde tu fe está empezando a escasear, o donde tu vida espiritual tal vez los ha estado descuidando. Déjame decirte, mi amado hermano, en esta hora, que hoy te vamos a enseñar acerca de cómo conseguir la victoria con unos principios, unos 3 pasos fundamentales para poder tener victoria en el nombre de Jesús. Estás en desánimo, Él te va a dar ánimo. Estás tal vez caído, Dios te va a levantar. Estás por desmayar, Dios va a ser sosteniéndote, dándote una palabra de aliento. Y en esta hora, mi amado hermano, vamos a entender eso. 3 principios fundamentales para la victoria. Está tu hijo a tu lado, tu esposo, tu esposa. Dile: vamos a tener victoria. Vamos a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Quiero empezar con esta introducción. Podemos entender que vemos la Biblia donde habla cuando el pueblo de Israel fue hacia la tierra prometida, para heredar la tierra que Dios le había prometido, una tierra donde fluía leche y miel. Vemos que para poseer la tierra de Canaán no era una tarea muy sencilla, no era fácilmente. Vemos que Jericó, específicamente hablando, era una ciudad muy fortificada por sus muros, lo que lo hacía prácticamente impenetrable, ¿sabes? Y difícil de vencer esa ciudad, porque vemos que antes cada lugar o ciudad o provincia o nación que tenía sus muros fuertes, altos, era una nación fuerte que no iba a ser vencida fácilmente. Pero no obstante, el pueblo de Israel logró conquistarla, y ello dio inicio a la conquista de Canaán. ¿Sabe, mi amado hermano? Mire, ¿cómo consiguió Israel la victoria sobre Jericó? ¿Sabe, mi amado hermano? Reconociendo estos 3 principios que hoy le vamos a enseñar, son los que nos van a llevar a conseguir las metas establecidas, no solo para la iglesia, sino también familias, para los familiares, para la conquista tal vez económicas y demás. Somos una iglesia que vamos a ser victoriosa, una iglesia que va a vivir de victoria en victoria. Gloria a Dios, mi amado hermano, aleluya. Podemos entender y darle este primer paso acerca de la obediencia. Este es muy importante, la obediencia. Y mire lo que dice esta palabra de Dios. Podemos leer lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 4, el verso 13. Acompáñeme a leer su Biblia. Vamos al libro de Proverbios. Dice la palabra de Dios, el libro de Proverbios, capítulo 4, el verso 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. 4:13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Entendimos que el primer paso es la obediencia, y aquí Dios nos está hablando y nos dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Sabe? Para alcanzar grandes victorias muchas veces se requiere la obediencia a las instrucciones, a las directrices y al consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe? Parecía totalmente absurdo adoptar ese tipo de estrategia, tal vez militar, jamás realizado por ningún otro ejército, por como vemos cómo Israel lo pudo hacer. Pero no obstante, el adherirse a las instrucciones garantizó la victoria rotunda al pueblo de Israel. La obediencia es muy importante. Vemos un ejemplo claro. Vemos que el pueblo de Israel fue guiado, mi amado hermano, por Josué hacia la tierra prometida, mientras que el líder comenzó a decir: vamos a hacer esto, vamos a dar 7 vueltas. Los sacerdotes estaban ahí también elevando un sonido muy hermoso, con las cornetas, con los cuernos. Ellos tenían que cumplir esa rutina de dar las 7 vueltas. Pero sabe, mi hermano, déjame decirte, esa obediencia lo llevó a tener una victoria grande. Moisés, el padre de la fe, Moisés,
Vemos que mi amado hermano Moisés, él consiguió por su obediencia también bendiciones. Vemos a Abraham, el padre de la fe, Abraham. Vemos que su esposa Sara Sarai no podía tener hijos, su esposa Sara. Pero entendemos algo muy importante en esto, mi amado hermano. Entendimos algo, que la obediencia le trajo victoria. Vemos que el Señor le dijo a Abraham: anda, sacrifica a tu único hijo Isaac, el hijo de la promesa, sacrifícalo. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham no dijo: Señor, pero este es mi hijo, yo ya tengo 100 años, mi esposa tiene 90 años y no creo, Señor, que voy a poder tener otro hijo. No, él no dijo: Señor, no. Él fue obediente a sacrificar a su hijo. Él subió al monte a sacrificar a su hijo. En el momento que a su hijo lo echó en el holocausto, en el sacrificio, él extendía ya el cuchillo para sacrificar a su hijo. Vemos que en una mano el ángel de Jehová descendió y le dijo: mira a tu derecha. Y le dijo, mi amado hermano, donde había un cordero atado con sus cuernos en una zarza. Podemos entender qué importante la obediencia, y esa obediencia llevó a que Dios le diera una promesa grande a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, serán benditas por ti todas las naciones, tus generaciones serán como la arena del mar, incontable como las estrellas de los cielos, innumerable, mi amado hermano. Mire qué importante la obediencia, es muy importante. Quizás Dios muchas veces te ha venido diciendo: es tiempo de que dejes ciertas cosas de esta tierra, ciertas cosas de este mundo, deseo de la carne. Déjame decirte, déjalo a un lado. La obediencia va a traer victoria a tu vida. El ser desobediente a las cosas de Dios no nos va a dar bendición, no nos va a dar eso, al contrario, va a crear pecado dentro de nuestra vida. Para que no seamos bendecidos, nos llevemos una vida de victoria en victoria, como Dios promete, mi amado hermano. Yo quiero ser bendecido, pero es tiempo de que usted empiece a dejar esas ciertas cosas que impiden. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo. Dios te dice, mi amado hermano, retén el consejo, no lo dejes. Dios te está diciendo: obedece mi palabra, obedece mi palabra. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Es una hermosa palabra todo esto. La obediencia traerá bendiciones grandes a nuestras vidas. Segundo principio es la persistencia. Vemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 58. 1 Corintios 15, 58. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es el Señor, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Mire lo que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No que te quedes ahí, sino creciendo, sabiendo que el trabajo que tú haces por Dios no es en vano. El pueblo de Israel se pudo haber desanimado al obedecer una estrategia que le llevaría 7 días cumplirla. ¿Sabe por qué le explico? Porque usted seguramente habrá entendido que para derribar los muros de Jericó tuvieron que dar 7 vueltas. ¿Sabe? Debían dar una vuelta cada día, y el 7º día de las vueltas, bajo tal vez los insultos, las injurias, impropios, tal vez, y burlas de la gente desde ese muro que lo miraban y los profería. Era tedioso, mi amado hermano, y a veces hasta imposible seguir con la campaña, pero sin embargo nada los detuvo en su intento. ¿Sabe por qué? Porque, mi hermano, de conquistar la tierra, el pueblo de Israel, ellos tenían que conquistarlo, y ellos estaban seguros de lo que lo iban a hacer. Ellos estaban decididos a hacerlo y lo llevarían hasta el final. No importa los obstáculos que tengamos en el camino y la burla tal vez de muchos, estando seguros que llegaremos a los objetivos, pero llegaremos a las metas. Veremos la bendición de Dios en esta semana, en estos meses, en estos siguientes días.
días y todo el resto de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque eso es la persistencia. Esa es la persistencia. El pueblo de Israel pudo haberse desanimado porque los muros de Jericó eran tan inmensos, y de cada arriba, de que en la cima del muro había un ejército. Cada vez que el pueblo de Israel comenzaba a dar vueltas, seguramente desde arriba se burlaban y le decían: ¿qué tienen estos israelitas? No van a ganar. ¿Cómo creen que van a tumbar esos muros? Pero no, la insistencia trajo bendición al pueblo de Israel. La persistencia. Sé constante, hijo mío. Te habla en esta carta a los Corintios. Dice: hijo mío, sé constante, creciendo en la obra del Señor. Todo lo que haces para Dios no es en vano. Sales a evangelizar, no es en vano. Sales a predicar, no es en vano. Das para la obra de Dios, no es en vano. Das tu diezmo y ofrenda, no es en vano. Predicas, cantas, adoras a Dios, no es en vano. La Biblia dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque nuestro galardón es grande. Tenemos un Padre que nunca nos va a dejar, y todo lo que hagamos será bendecido por Dios. Tenemos un Padre que las cosas que nos darán serán bendiciones eternas, mas no pasajeras. Entendamos eso, que la persistencia traerá bendiciones grandes en nuestras vidas. El tercer principio importante es la inteligencia. Mire lo que dice en el libro de Salmos, capítulo 119. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos, capítulo 119, uno de los capítulos más largos de toda la Biblia. Salmos, capítulo 119, mire lo que dice en el verso 104. Dice la palabra de Dios, el libro de Salmos, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mire, el tercer principio para tener victoria es inteligencia, porque dice: de tus mandamientos, o sea, de tu palabra, Señor, he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido, he desechado, he vomitado, he dejado todo camino de mentira, todo camino que me lleva a mal. Estamos hablando no de una inteligencia humana, sino de una inteligencia espiritual, la que nos lleva a entender que creer y dar por sentado que por la palabra de Dios y la vida de integridad que vivamos, los planes de Dios para nosotros serán de gran bendición. ¿Sabe? No es una inteligencia que razona, sino que una que cree y que tiene fe de lo que Dios puso en nuestro corazón, que va a ser realidad en nuestra familia, que va a ser realidad en nuestra iglesia, que va a ser realidad en nuestra sociedad. El pueblo de Israel tuvo una inteligencia, y por esa inteligencia alcanzaron la victoria tan deseada. Oh, mi amado hermano, el ser inteligente, el ser mi hermano temoroso, el tener muchos cuidados es tan importante. Oh, aleluya. El tener la inteligencia. Y mire lo que dice verso más tarde: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, mi amado hermano, cuando uno se convierte sabio, empieza a escudriñar esta palabra, uno empieza a entender las promesas de Dios, uno empieza a recibir las bendiciones de Dios. Pero por tu inteligencia alcanzarás sabiduría, sabrás qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabrás discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Sabrás las cosas, porque muchos podrán, mi amado hermano, tener una venda en sus ojos. Podrán tal vez estar escuchando la voz del enemigo, y muchos creyendo que es la voz de Dios, pero están discerniendo malas cosas. Aprendamos a recibir la verdadera revelación de nuestro amado Padre y Todopoderoso. Es tan importante todo esto, iglesia. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que desmayar, tenemos que seguir adelante, no tenemos que darnos por vencido, iglesia. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser, mis amados hermanos, obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser constantes, tenemos que ser inteligentes, y vamos a alcanzar victoria, vamos a alcanzar ver la mano de Dios en nuestra familia. Estaré derribado, pero
pero no destruido. Estaré tal vez por un momento de sequía, pero sé que mañana más tarde voy a estar en un momento de puras bendiciones, en un momento de bendiciones en mi vida. Oh, mi amado hermano, es tan lindo, tan importante todo esto. Mi hermano, vemos que Eliseo toda la mañana se levantaba a labrar la tierra, sembrar la semilla, agarraba el arado, sembraba la tierra, movía, sembraba la semilla toda la mañana, hasta que vino Elías. Bajó Elías de lo alto y le dijo a Eliseo, antes de que yo sea arrebatado de aquí, ¿qué quieres que yo haga? Eliseo le dijo: Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Estamos anhelando más de las cosas de Dios en este tiempo. Lo que tú tienes que anhelar son bendiciones, tienes que anhelar victoria. Tal vez el enemigo está poniendo obstáculos, está haciendo que tú veas derrota, está haciendo que tú te veas en desánimo, está viendo que tu vida espiritual empieza a desfallecer. Déjame decirte, siente mi espíritu que hay personas soltando sus cargas, soltando ataduras que le están oprimiendo, ataduras que les están diciendo: mira, esto no va a salir de aquí, mira, tu familia no va a ser salva, mira todo lo que viene sucediendo, Dios no te va a guardar. Déjame decirte, estás en las manos de Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Estás tal vez débil espiritualmente, estás anémico espiritualmente. Diga el débil: fuerte soy, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y mi Redentor me va a levantar, mi Redentor me va a fortalecer. Levanta tus manos, es tiempo de levantar tus manos, es tiempo de levantar las manos en el momento de la necesidad, porque para alcanzar victoria Moisés tenía que levantar las manos. Cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo de Israel ganaba, el pueblo de Israel tenía victoria. Mas cuando sus manos caían, el pueblo de Israel empezaba a prevalecer, empezaba a perder la batalla. Déjame decirte, y vemos que Moisés, venían sus ayudantes, venía Josué, venía Caleb, venía los que estaban con él, Aarón su hermano, y sostenían la mano de Moisés para que el pueblo pueda ganar en todo el momento de la batalla. Déjame decirte, levantar las manos significa señal de victoria, significa yo estoy en victoria. El levantar tus manos activa lo que Dios te dio en un momento. No te rindas, no estés cabizbajo, no estés la mirada al piso. Levanta tus manos. Hemos aprendido estos 3 principios: obediencia, ser constantes, ser inteligentes para alcanzar la victoria que Dios nos ha dado. Esa victoria no será una victoria momentánea, como dice su palabra, de victoria en victoria. Yo quiero vivir una vida de victoria en victoria. Yo quiero vivir una vida constante, no una vida de fracaso, no una vida de derrota. Yo quiero ser victorioso en el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos ser victoriosos. No queremos darnos por vencidos, iglesia. Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que anhelar más las bendiciones de Dios. No podemos desmayarnos. No podemos decir: no, mi hermano Abner, usted lo dice esto seguro porque no pasa prueba. No, hermano Abner, usted dice esto quizá porque usted no ha sido tentado como yo he sido tentado. La Biblia dice, el Señor habla claramente en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. Pero déjame decirte, yo he vencido al mundo, dice el Señor. El Señor no te prometió que en el mundo todo iba a ser color rosa, que en el camino de Dios todo iba a ser color rosa, pero tenemos que ser fuertes en el nombre de Jesús. Si el Señor, Él estuvo en esta tierra, Él también pasó tentaciones, pasó necesidades, Él lloró, Él sintió el dolor por dentro, así como mucho podemos sentir, mis amados hermanos. Pero acordémonos que el Señor venció este mundo. Tenemos que esperar en el Señor. Su palabra dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Tenemos que aprender todo esto, porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece.
Todo lo podemos en Cristo. Somos más que vencedores por medio de nuestro amado Dios que nos amó. Ni la muerte, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo más grande, nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Vamos a ser una iglesia victoriosa. De esto vamos a salir juntos. De todo lo que está sucediendo en esta tierra, vamos a salir victoriosos. Dios no nos va a dejar. Dios va a estar con sus brazos extendidos, ayudando a su pueblo, ayudando a su iglesia. Pero no te rindas. Sigue. Gracias por mirar este video. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Si así lo ha sido, no te olvides darle like, suscribirte a este canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video o un live. Compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirme a través de Instagram, Facebook, Twitter como Abner Yarleque. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.